EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Y qué bueno que están aquí los catequistas, me parece importantísimo, yo creo que es providencial, sobre todo porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, los evangelios, deben ser desmitificados en su lenguaje para mayor comprensión de las nuevas generaciones. No nos podemos quedar repitiendo lo mismo. Pedro, ¿por qué? Porque no es justo que sigamos hablando un lenguaje prescientífico a un mundo postcientífico. Y por eso es tan peligroso seguir con el lenguaje prescientífico, porque ese lenguaje se convierte en una máquina de crear ateos. Razón, los niños de hoy ya no tragan entero. Los niños de hoy necesitan explicaciones. Los niños de hoy necesitan argumentos. Les comparto esta anécdota pastoral. Yo trabajé 20 años en un colegio de niñas y comencé a sentir en determinado momento que ya no era importante estar ahí, porque las respuestas de las niñas me fueron graduando, porque uno también se gradúa en el lugar donde trabaja y debe aprender a cerrar ciclos y a pasar la hoja de la página y no debe eternizarse en ningún lugar, no. Una primera respuesta a una pregunta que alguna vez le hice a las niñas: niñas, ¿ustedes qué creen que cómo fue la ascensión del Señor? Y una de ellas me respondió: Padre, no es que Jesús haya subido al cielo como una cometa, un cohete o un volador. Es que Jesús es tan importante para nosotros que lo hemos ascendido al puesto más alto del corazón. Y yo pensé para mis adentros: ya me puedo ir de este colegio. Segunda pregunta. Le pregunté a una niña: ¿tú crees que cómo es el cielo? Y me respondió, cuarto de primaria: Padre, el cielo es el abrazo de Dios para siempre. Y yo pensé para mis adentros: ya me puedo ir de este colegio. Y la tercera experiencia fue una profesora que me llevó una niña, creo que era de quinto de primaria, y me la llevó porque la niña en esos días había vivido en su familia el duelo de la muerte de su abuela. Y me dijo: Pedro, habla con esta niña que yo la noto muy triste. Y me senté a hablar con la niña en la oficina que me asignaban para atender. Y le dije: me dicen que estás muy triste. Me dijo: padre, yo no estoy triste. Pero me dicen eso, que porque murió tu abuela. Y me dijo: no, padre, yo no estoy triste porque una vez tú nos enseñaste que cuando estamos aquí, Dios está en nosotros. Y cuando nos morimos, nosotros estamos en Dios. Y volví a pensar: ya me puedo ir de este colegio. ¿Por qué, hermanos? Porque si seguimos con el lenguaje prescientífico, mitológico, es probable que terminemos convirtiendo nuestra predicación en una máquina de ateos. Porque los niños de hoy no tragan, y ustedes tampoco. Y por eso la responsabilidad de la iglesia de hoy es mostrar la manera nueva de Dios sin traicionar
la esencia y el fondo del mensaje de Cristo, sin traicionarlo. Y si ustedes me preguntan, Pedro, entonces, ¿qué fue la ascensión? Yo digo, perfecto. No significa que Jesús haya subido al cielo como una cometa, un cohete o un chorrillo. No. Tiene dos elementos muy fuertes que nos enseñan a navegar en la vida espiritual. Y el primero de ellos es que la ascensión está enseñándonos que Jesús nos muestra el destino. Porque uno, después de cumplir una misión, llega a una meta. Y después de recorrer un camino, llega a un ¿qué? A un destino. Y así como Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 nos enseña que Él es el camino, también nosotros en esta fiesta de la Ascensión aprendemos que Dios es el destino. Porque no tiene sentido recorrer un camino si no hay un destino al cual llegar. Y la Ascensión nos está revelando que hay un camino que se llama Jesús y que hay un destino que se llama el Padre Dios. Recorremos ese camino, se llama Jesús, llegamos a ese destino, se llama el Padre Eterno. Y eso, hermanos, es muy valioso, porque no tendría sentido que uno recorriera un camino para no llegar a ninguna, no tendría sentido que usted haga un camino sin un destino al cual llegar. Y lo segundo que enseña esta fiesta de la Ascensión es que Jesús está en el Padre, mediando e intercediendo por todos nosotros. Mira, David, tú que eres catequista, ¿sabes qué nos enseña esta fiesta? Que Jesús está en el Padre diciéndole todo el día tus cosas, diciéndole al Padre qué está sintiendo David, qué está pensando David, qué proyectos tiene David, qué problemas tiene David, qué necesidades tiene David. Y lo mismo contigo, Laura. ¿Qué significa esta fiesta de la Ascensión? Que Jesús está en el Padre, hablándole al Padre de tus cosas, de tus hijos, de tu hogar, de tu trabajo, de tus nietos, de todo lo que está pasando en tu historia personal y familiar. Me parece eso sensacional, sensacional, que Jesús esté en el Padre y todo el tiempo le esté diciendo al Padre las necesidades de Pedro Justo, los problemas de Pedro Justo, las alegrías de Pedro Justo, las inquietudes de Pedro Justo, las fatigas de Pedro Justo, todo lo de Pedro Justo. Y cada uno puede pensarlo de esa manera. Esas dos realidades revelan la fiesta de la Ascensión. Entonces puede que alguno de ustedes diga, entonces, Padre, la Biblia dice mentira. No, entraña verdades. Y eso se lo quisiera decir fundamentalmente a ustedes los catequistas. La Biblia no dice mentiras, pero sí entraña verdades. Y se necesita ser un buzo espiritual para sumergirse en el océano inmenso de la Escritura y encontrar allí las hermosuras de los arrecifes y de los corales. En la Sagrada Biblia, en las profundidades de ella, hay unas verdades tan hermosas como los arrecifes que encontramos en el universo marino. Entonces no es que diga mentiras la Biblia, es que entraña verdades. Y usted tiene que ser un buzo espiritual para sumergirse en el océano inmenso de la Sagrada Escritura y comprender en el fondo lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y hablando de todo esto, hermanos, yo quisiera volver más práctica esta fiesta, ¿verdad? Y decirles que tengo 7 propuestas para todos en relación al ascenso. Invitados a ascender, primero, en nuestra capacidad de diálogo. ¿En nuestra qué? Ascendamos en nuestra capacidad de diálogo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque yo a veces en la dirección espiritual de los martes y los miércoles le propongo a la persona que me está contando su problema y le digo, ¿y usted por qué no habla con su hijo? Y me dice, con mi hijo no se puede. ¿Y usted por qué no habla con su pareja? Con mi pareja no se puede.
Ascendamos en nuestra capacidad de diálogo. Ustedes y yo sabemos que el porcentaje más alto de los problemas humanos son problemas ¿de qué? De comunicación. Y si nos comunicamos, resolvemos nuestros conflictos, resolvemos nuestros problemas. Dialoguemos, ascendamos en nuestra capacidad de diálogo, conversemos con los nuestros, solucionemos los malos entendidos. Yo creo que un malentendido solo se puede solucionar a través del diálogo. Segundo, ascendamos en nuestras relaciones. Tenemos que aprender a elegir con quién relacionarnos. Y no significa que nos volvamos elitistas, no. Pero sí tenemos que ser cuidadosos con quién nos relacionamos. Dime con quién andas. Siempre nos lo han dicho, nos lo dijeron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás. Y hay que saberse relacionar. Hay que saber elegir las personas con las que queremos construir o tejer una malla de relación. Yo le decía a Diego, ¿tú recuerdas, Diego, que alguna vez en una de nuestras muchas conversaciones te dije que la vida es relación? Y es en serio, la vida es relación. Tu vida se parece a tus relaciones. Si tú te relacionas bien, tu vida es bien. Si tú te relacionas mal, tu vida no es bien. Por eso nosotros solemos decir que es mejor tener amigos que ¿qué? ¡Claro! ¿Y de qué estoy hablando? De relaciones. Relacionémonos bien, elijamos bien nuestras relaciones y sepamos relacionarnos con los demás. Tercero, ascendamos en nuestra autonomía. Ustedes saben que yo soy muy suelto, eso no es un secreto para nadie, pero fui muy cuidadoso durante este tiempo de candidatura de no decir absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Respetando la autonomía de mi comunidad, porque yo sé que como sacerdote ejerzo cierta influencia en mi comunidad. Eso no es un secreto para nadie. Todos los sacerdotes en nuestras comunidades ejercemos cierta influencia. Y ustedes dirán, ¿por qué Pedro Justo nunca, ni siquiera por charla o chacota, dijo algo en relación a estas elecciones? Respetando la autonomía de ustedes, porque ustedes eligen hoy no por la influencia de otros, sino por la decisión de ustedes. En la vida, hermanos, si uno no elige, alguien se encargará de elegir por uno. Esa es la vida. Y por eso es tan importante ser autónomo, tomar las propias decisiones, hacer las propias elecciones, ascender en autonomía. Cuarto, invitados a ascender en paciencia. Levante la mano los que tienen hijos menores de 10 años o adolescentes. Ay, ustedes sí que tienen que ascender en paciencia. Y todos los que trabajamos todo el día con el ser humano, debemos estar llenos de paciencia. Tal vez el que está todo el día frente a un computador sistematizando no necesite tanta paciencia. El que manufactura 8 horas frente a una máquina tal vez no necesita tanta paciencia, pero la paciencia más importante es a la hora de conectar con el otro. Y se necesita mucha paciencia. Santa Teresa decía, la paciencia todo lo alcanza. Paciencia. Quinto, ascender en responsabilidad. Y esto se lo voy a hablar a los jóvenes en la noche con un énfasis muy fuerte. En responsabilidad. Porque si no nos responsabilizamos de lo que somos y de lo que hacemos, no vamos a salir con nada. Con nada. Y la mayor responsabilidad
con uno mismo. Esa es la mayor responsabilidad. No se le olvide esta frase: la persona más importante que Dios ha puesto a tu cuidado eres tú. ¿Cómo es? La persona más importante que Dios ha puesto a tu cuidado eres tú. La persona más importante que Dios ha puesto a mi cuidado soy yo. Y por eso, en lo que concierne a la responsabilidad, uno tiene que aprender a poner límites. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado esta anécdota, y perdóneme que es una anécdota personal. Cuando murió mi padre hace 7 años, era un lunes y yo confesaba todos los lunes. Eran las 3 de la tarde, la empleada de la casa cural me dijo: padre, lo necesitan al teléfono. Yo intuí que era el tema de papá. Hablé con mi hermana, me dijo: acaba de morir papá. Le dije: no te preocupes, ya voy para allá. Salí al templo y les dije: ya no va a confesar más porque mi padre acaba de morir. La señora que seguía me dijo: padre, confiéseme a mí, y se va. No le dije, pero es. Que lo entendió, lo entendió. Por favor, si usted no pone límites, es porque usted es un irresponsable. Yo ya fui un irresponsable conmigo. Hace 12 años hice un trastorno de ansiedad y depresión por exceso de trabajo. Yo ya lo fui. Pero al perro no lo capan 2 veces. Y aprendí, porque uno a veces tiene que aprender con rigor muchas cosas. Y yo les digo: asciendan en responsabilidad. Y la primera responsabilidad, con ustedes mismos. Cada uno sea responsable de sí mismo. El sueño, la alimentación, lo que consume, los lugares que visita, la seguridad que expone, tantas cosas que exigen responsabilidad. 6, ascendamos en esfuerzo. En esfuerzo. ¿Saben por qué? También lo voy a hablar con los muchachos a la noche. Los centennial, los millennial, los alfa. Todos quieren ser famosos y billonarios así. Son mentiras. Todo en la vida exige. Yo me he ganado la vida con el sudor de mi lengua, con el sudor de mi frente. Todo en la vida exige mucho esfuerzo. Alguna vez, creo que fue Mauro, ahí le voy a sacar esto, Mauro, yo tengo muy buena memoria. Usted me dijo: padre, ¿usted cómo hizo para que viniera tanta gente a la hora santa? Mauro, 18 años. 18 años en la hora santa. Y el primer día que hice la hora santa fueron 14 personas. Estaba en una parroquia prestada. El padre me dijo: usted verá dónde saca la plata para el músico. Amarrado, nunca me va a olvidar. Pero yo con todas, yo dije: no, vamos a comenzar la hora santa los jueves. Fueron 14 personas. Luz Marina se acuerda, usted recogió la ofrenda. Yo no sé cuántas echó al bolsillo, pero usted me... Afortunadamente el músico, yo le dije: ¿cuánto es? Y me dijo: lo que me quiera dar. Yo: no, lo que me quiera dar, no, lo que dieron, tenga. Pero hermanos, todo es fruto del ¿qué? Digan eso todo el día en sus casas. Díganlo todo el día en sus casas. Todo en la vida es fruto del esfuerzo. Hay que trillar mucho, hay que moler mucho, hay que trabajar mucho, hay que darla toda, pero hay que esforzarse, hay que ascender en la capacidad de esfuerzo. Y finalmente, ascender en la capacidad de perseverancia. ¿Capacidad de qué? Perseverancia. Dicen los abuelos: la porfía vence,
lo que la dicha no alcanza. Y la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Hay que perseverar en la vida, hay que persistir, hay que ser consistente, hay que ser fiel a los sueños, hay que ser fiel a los proyectos, hay que ser fiel a las metas que nos hemos trazado, hay que ser fiel a los objetivos. Si usted me pregunta qué es perseverancia, yo le respondo: fidelidad a lo que usted se ha propuesto. Y claro, si usted es fiel en lo poco, el Señor lo constituye poseedor de lo mucho. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos.